Dado que nosotros vamos a empezar a hacer un ejercicio de seleccionar revista, pues lo primero que nosotros tenemos que empezar a pensar es de si existen herramientas de inteligencia artificial para poder encontrar, digamos, una revista apropiada. Y de hecho existen, digamos, algunas de ellas que tenemos aquí es la de El ¿Estás CV, en la misma que yo? Ujú. ¿sí? Ujú. Mm, Listo. ¿Pueden por favor silenciar micrófonos si van llegando, por favor? Gracias. Entonces, con IA, digamos que tenemos alternativas, tenemos opciones como la del Sevier, digamos, la casa editorial El Sevier tiene un Journal Finder donde podemos poner el título y el resumen de nuestro manuscrito, debe estar en inglés y automáticamente nos va a sugerir una serie de revistas que se adecuarían a esas palabras clave. Sin embargo, esto no nos permite a nosotros saber si la revista que nos está sugiriendo es apropiada o no para nuestra investigación. Apropiada en el sentido de que busque la visibilidad de la investigación y así como ahorita que estamos en Copa América, estamos diciendo, bueno, que haga gol donde es, pues realmente nosotros como investigadores queremos, dado que nos ha costado mucho esfuerzo hacer nuestra investigación, pasar la investigación a una comunicación científica, es decir, a un artículo, y ese artículo ponerlo en la revista adecuada es prácticamente igual de importante que enviar, digamos, nuestro trabajo a una mala revista donde no va a ser bien valorado y nuestra reputación como investigadores también se va a ver afectada. Entonces, digamos, un poco de lo que se trata aquí es, si bien existen herramientas para inteligencia artificial que nos permiten ubicar revista, la idea es que utilicemos los criterios que vamos a ver para que ustedes puedan, con esos criterios, poder seleccionar. Y por eso, digamos que ante el volumen de información que existe, de hecho, ustedes en ChatGPT pueden poner su título, resumen y pedirle que le sugiera revistas, pues quedamos en la misma situación. O sea, no, digamos que él nos sugiere, pero ¿quiénes somos nosotros? Pues los expertos para definir. Y de eso se trata un poco, digamos, este ejercicio. Por eso quiero pasar rápido, como para, si tienen preguntas, pues me las pueden hacer y sea mucho más nutritivo el ejercicio. Taylor and Francis también tiene un, herramientas para hacerlo y MDPI también tiene herramientas para hacerlo. De hecho, podemos encontrar muchas más. Aquí traigo un poco como las más, de las casas editoriales como más relevantes. Entonces, ¿cómo podemos ir más allá de la información? Pues básicamente, ¿qué es lo que queremos? Siendo conscientes. Entonces, esto que vamos a ver, pues de eso se trata. Digamos que con este link, ustedes pueden simplemente escribir en Google SJR, ¿sí? SJR, y nos va a mandar, digamos, a esta plataforma que tenemos aquí. Literalmente es muy amigable porque no tenemos que pagar absolutamente nada y en ese sentido, pues se hace bastante útil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Digamos que independientemente del área en la que yo me encuentre, aquí digamos que no estamos filtrando por áreas ni subáreas, está para todo. Pero si yo, por ejemplo, tuviese un compromiso de publicación específico, puntual, en un área particular, es decir, me están pidiendo que publique porque soy psicólogo en psicología, pues entonces yo pondría ¿En aquí serio? en inglés psychology como área. Y específicamente dentro de lo que se corresponde conmigo, pues de qué trata mi trabajo, de qué trata mi investigación, de qué trata el artículo. Y a partir de ahí entonces seleccionaría cuáles son las que mejor se ajustan. Aquí es importante entender que cuando se habla de psicología miscelánea, de lo que, o de cualquier medicina miscelánea, ontología miscelánea, cuando aparece el misceláneo, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es, o la pregunta que me tengo que hacer yo como investigador es, ¿qué tan interdisciplinar es mi estudio? Y interdisciplinar no es solamente porque yo piense que este tema también lo abordan otras disciplinas, sino que la forma en la que yo escribí mi artículo participan o involucro en la discusión y en la reflexión los impactos que tiene mi investigación para otras disciplinas. Es decir, que yo intencionalmente estoy direccionando mi artículo
para que sea de interés para otras disciplinas y puedo explicitarlo. Digamos que psicología le sirve y le participa de esta manera, medicina Hola. Hola. ¿Pueden silenciar el micrófono, por favor? Mm, mm, mm. Ah, ok. Silenciar, por favor. Gracias. Listo. Ah, bien. Pero como les venía diciendo, básicamente, bien, veremos que Entonces está pueden, por favor, silenciar el micrófono. Hola. Gracias. Listo. Ahí ya les compartí también el link de asistencia. eh, Listo. Entonces decíamos que utilizando pues esta herramienta nosotros podemos ubicar claramente pues cuál es nuestra área específica de interés. Entonces si por ejemplo en psicología y yo me voy a misceláneo, puedo entonces seleccionar al menos si mi artículo es un artículo multidisciplinar porque yo lo he escrito pensando en cómo otras disciplinas participan, pues digamos que podría ubicarlo en este lugar. De lo contrario, si yo estoy pensando de forma aplicada, de forma puntual, mi tema de interés, pues allí es donde voy a ubicarlo. Eso quiere decir entonces que si mi tema es un poco más de psicología aplicada o de psicología clínica, o si nos vamos, por ejemplo, a artes y humanidades, podemos también encontrar en artes y humanidades, de pronto pues, desconozco un poco de dónde son ustedes, entonces digamos que, por poner un ejemplo, en historia, vamos a encontrarnos este listado de revistas. Digamos que nos aparece este conjunto de datos. Entonces vamos a mirar los criterios que vamos a utilizar. Entonces vamos a revisarlos. Por ejemplo, la mejor revista siempre va a estar ubicada de esta forma. Digamos, nosotros hemos escuchado el Q1, pero también hemos escuchado el Q4 y en la mitad, digamos, están los dos extremos, el Q1 y el Q4. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, el Q1 es revistas internacionales, o sea, yo como investigador estoy poniendo el problema para que sea de interés internacional o yo como investigador estoy hablando de mi localidad, mi contexto particular y solamente mi discusión va direccionada a mi contexto en particular, entonces hablamos de Q4. Básicamente es a quién le estamos hablando. Q4 es local, Q1 es internacional. Entonces vamos a mirar los criterios para que ustedes puedan entonces a partir de ellos poder seleccionar revistas. Entonces, cuando nosotros entramos a una revista, por poner un ejemplo que queramos mirar esta revista, vamos a tratar entonces, en lo primero, es revisar la cobertura. La cobertura quiere decir si esta revista sigue vigente. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo, por ejemplo, estamos en el año 2024, si vemos acá, tenemos 2023. Normalmente cada marzo, mayo aproximadamente se está saliendo, digamos, actualizado cuáles revistas mantienen, están, digamos, reconocidas y cuáles revistas no lo están. Entonces, desde esa perspectiva, si estamos en el 2024, ahorita, digamos, ya en junio, muy seguramente es porque si ya está publicado, digamos, el nuevo estándar, digamos,
de revistas que están reconocidas. ¿Por qué utilizamos el SJR? Porque básicamente es que cumplen con unos criterios para poder estar allí. Digamos que si yo busco revistas en Google Académico, pues les hagan de cuenta un profesor que los pasa con una pregunta. Son ustedes de 20 preguntas, usted respondió bien una y usted pasó. Ahí aparece Google Scholar. Este profesor de SJR, usted de 20 preguntas tiene que contestar bien 20 para poder estar acá. Y eso, digamos que se actualiza año a año. Entonces, digamos que revistas pasaron el examen. Entonces, por ejemplo, esta revista pasó el examen, está dentro de la cobertura, ¿vale? Porque es importante que tengamos en cuenta y sea el primer criterio, porque si ustedes envían a una revista que ha salido de la cobertura, pues entonces, pues es como meter el gol donde no es. Digamos que lo que queremos es que nuestra revista a la que mandamos nuestro trabajo sea reconocida por la comunidad científica. Entonces, SJR es esa comunidad científica en la cual están las revistas que son reconocidas. Hay un elemento que siempre debemos de mirar y es, bueno, ¿qué le interesa a la revista? Entonces, ustedes ven aquí que esto está en inglés. De pronto, ustedes pueden traducirlo de forma selectiva. No hagan la traducción del buscador, o sea, del Journal Ranking y empiecen ahí con en español a cambiar porque de pronto no les va a funcionar muy bien. Déjenlo en inglés, digamos que psicología, medicina, pues son, o la carrera en la que ustedes estén, pues en inglés es más sencilla de encontrar. Y una vez que ya están o han ubicado la revista para aplicar los criterios, ahí sí pueden traducir. Entonces, mirar si lo que a la revista le interesa, pues ustedes dicen, ok, sí, está parecido, ¿no? Entonces, digamos, el scope, como qué es el interés de la revista, a qué le apunta. Entonces, primer criterio, que esté dentro de la cobertura. Segundo criterio, la consistencia editorial. Y entonces ustedes aquí ven como un semáforo, por decirlo así. Digamos que verde va a ser Q1, amarillos van a ser Q2, naranjas van a ser Q3 y rojos van a ser Q4. En ese sentido, lo que nos interesa a nosotros como investigadores es ver consistencia editorial, es decir, un mismo color que va pasando a lo largo de los años. ¿Por qué es importante? Porque yo no puedo ver el futuro, es decir, yo no sé cómo va a terminar esta revista en el 2025. Y como no lo sé, entonces lo que voy a buscar es probabilidad, tratar de aproximarme lo más seguro que pueda. Entonces, por poner un ejemplo, si pudiéramos viajar en el tiempo y yo estuviera mirando en términos de historia, que es el área en la que a mí me interesa, digamos, esta es una revista que tiene distintas áreas, economía, finanzas, miscelánea y historia. Entonces, lo que vemos es que en econometría, digamos que es una revista que no ha sido consistente, al menos durante estos primeros años no lo fue. Entonces, si yo me hubiera ubicado en el tiempo, en el 2007, y yo estuviera en 2007 pensando, oye, bueno, ¿será que la mando a esta revista? Tengo probabilidad de que sea Q2 o tengo probabilidad de que sea Q1, ¿cierto? Pero si yo estoy pensando, oye, pero vale, lo chévere de esto es que como vemos consistencia editorial, al menos con cierta tranquilidad, podría afirmar que es muy probable que en Q1 esté, al menos en historia. Y realmente a ti no te van a preguntar, oye, ¿y dónde tú publicaste? ¿Cierto? Digamos, ¿es Q1 o no lo es? Pero sería muy interesante que si tú quieres visibilizarte dentro de un área o una comunidad científica, oye, mi trabajo es en historia, voy a publicar en la comunidad científica de historia, pues en esa comunidad es Q1, es decir, es de los más altos estándares donde la comunidad internacional toma de referencia. Entonces, el segundo criterio es esta consistencia editorial que notamos aquí, ¿vale? Entonces, cuando tenemos dos opciones de revista, por ejemplo, en una vemos consistencia y en otra no, entonces uno diría, oye, pues podemos ver los colores y decir, es probable que termine Q1, es probable que termine Q4, porque hay revistas que oscilan entre Q1, Q4, Q3, Q2. Entonces, lo que a nosotros como investigadores nos gustaría ver es esto. ¿Qué traducido al castellano? ¿Qué quiere decir? Que las otras revistas mejoran y esta revista también lo hace, porque se mantiene dentro del Q1. ¿Qué pasó acá? Pues pasó que las otras revistas mejoraron y esta revista no lo logró, pero en el 2001 sí lo logró, pudo mantenerse en el Q1. Entonces, en últimas, lo que quiero decirles es, lo importante es que puedan ustedes decir, listo, mi trabajo es internacional, entonces voy a buscar Q1, Q2. Mi trabajo es más local, Q3, Q4. Consistencia editorial. ¿Qué es lo que no quisiéramos, por ejemplo?
Consistencia editorial Q4. ¿Qué pasa con las Q4? Que están en el límite. Son revistas que pueden perder su clasificación, pueden salir de este SJR. Entonces buscaríamos, la sugerencia es de Q3 para abajo, Q3, Q2, Q1. Cosa que mando una Q3 y de pronto perdió la clasificación y quedó en Q4. Vale, sigo estando dentro del reconocimiento. El siguiente criterio que vamos a mirar es el criterio de, bueno, esto también es otra herramienta nueva que aparece, que es encontrar revistas similares. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, envío, por ejemplo, a esta revista que se llama Journal de Historia y Economía? Pues ahí básicamente estaríamos diciendo, oye, ¿qué otras revistas pueden ser similares a esta revista? ¿Por qué es importante esto? Porque la similaridad pues básicamente nos dice es qué tanto esta revista cita trabajos de esta revista. Son como prácticamente mismos formatos de presentación que a veces uno dice APA o Vancouver o Arial o, bueno, la forma es muy parecida, porque son revistas que entre sí se trabajan entre sí. Entonces, desde esta perspectiva, pues puede ser una herramienta también útil, por decir algo, decir, vale, pues encontré una revista, vamos a ver qué otras revistas pues, son similares a la que me llamó la atención y le aplico el mismo criterio. Sigue vigente, eh, o pues sigue consistente, o sea, está dentro del rango de 2023 o el año en el que nos encontremos, y la consistencia editorial. Ahora, desde mi punto de vista, esta parte de aquí me parece bastante útil para nosotros como investigadores porque es una promesa que nos hacen es decir, si yo envío un trabajo a esta revista, ¿cuál es la probabilidad de ser citado? ¿Sí? Y en ese sentido, por ejemplo, lo que nos gustaría ver, ¿cierto? Es una tendencia que crece con el tiempo. Es decir, que si yo, por ejemplo, lo pongo en tablita, pues aquí lo vemos en gráfica, pero digamos que en tablita, yo podría decir, bueno, en los últimos 4 años, es decir, si pasaron 4 años, más o menos esta revista me promete 2 citas, ¿no? En 3 años, esta revista, 2 citas. En 2 años, 2 citas. O sea, la promesa un poco que hace la revista es, si usted envía el trabajo aquí, por lo menos usted va a recibir 2 citas. Entonces, este va a ser otro criterio que me parece importante que ustedes tengan en cuenta porque ustedes son los que juzgan su trabajo. Ustedes pueden decir, no, yo no quiero que este trabajo sea muy conocido, ¿no? Entonces vamos a buscar una revista que su impacto, porque las citas en últimas es impacto en una comunidad, pues sea bajo. Si yo considero que mi trabajo es importante, es relevante para que sea altamente citado, pues entonces voy a buscar una revista que me prometa o que me ofrezca un mayor número de citaciones, ¿vale? Entonces, digamos que con este criterio podemos resolver esa pregunta de qué tanto impacto voy a tener si envío el trabajo a esta revista. Entonces, ustedes pueden tener dos revistas Q1 y una les ofrece más citación que Legis, otra. como los Legis, EBSCO. Em, vale, ese es otro criterio. El siguiente criterio, pues que también es un poco relacionado con el anterior, es esa probabilidad de ser citado. Digamos, esta revista dice que son 2 citas, ¿cierto? Pero entonces, aquí ya estamos hablando de probabilidad. ¿Cuántos trabajos se enviaron a esta revista en 2023 con probabilidad de ser citados? 89. ¿Cuántos se enviaron en el 2023 con probabilidad de no ser citados? 3. Pero lo que buscamos siempre es una relación donde haya más probabilidad de ser citado que de no serlo. Ahora, ¿cuál fue la realidad? La realidad fue de que 29 no fueron citados y 63 fueron citados. Entonces también es importante ver esta relación más a favor del verde que del rojo. En el año más reciente o que veamos un comportamiento como creciente, como que puede ser que acá era más rojo que verde, pero al final, a los años en los que estamos pensando enviar nuestro trabajo, cercano a nuestro envío, pues encontramos que es posible ver más verde que rojo. Bien, entonces, ser conscientes, aplicar estos criterios, pues nos pueden ser bastante útiles para nosotros, ¿vale? Entonces, ahora, pues la invitación es un poco como a que ustedes puedan elegir la revista apropiada para ustedes, al menos dos revistas, como para que puedan familiarizarse un poco con estos criterios, comparar entre revistas, fijándose un poco en, bueno,
Veo consistencia editorial, está dentro de, si vamos a repetir un poco los criterios, está dentro del rango de cobertura, puede ser de interés lo que mi trabajo relacionado con lo que la revista le interesa, consistencia editorial, promesa de citaciones y realidades de citaciones. Ya con eso, ¿qué preguntas tienen? Ahí es donde es un poco como el espacio para inquietudes. Ahora sí ya pueden abrir micrófonos. Ajá, un poco. Yo ya les compartí el link de... Vamos a buscar ese formato de lo si queremos hacer Aquí un está. ensayo, si queremos hacer una investigación, qué es lo que le vamos a decir a la inteligencia artificial, ¿Hola? a lo mismo de lo que estamos explicando, con qué, con qué longitud nos debe crear esa investigación. Si tienen alguna inquietud, sí, digamos que me están preguntando por la grabación. Yo la pienso poner en el canal de YouTube. El canal es Alejandro Botero Carvajal. No sé si mediante algo de la red del fin exista la posibilidad de compartirlo, pero pues como no los conozco, pensaría que por ahí, digamos que estaría un poco el compartir esta breve charla. Em, bueno, si tienen inquietudes, porque me parece acá que nos quedan más o menos unos 4 minutos de, antes de que se cierre la reunión para todos. Si tienen alguna inquietud, este es como el momento para hacerlo. Bien. No, doctor, creo que no tenemos ninguna duda. La verdad es que fue muy claro, gracias. Bueno, Florencia, un gusto. Listo. Entonces, pues hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Aprovechen bastante. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Ah, bueno, por aquí hay unas preguntas. Mira, ¿cuánto tiempo tarda en publicarse nuestra investigación en una revista? Mira, eh, normalmente las revistas te dicen dentro de la información de la revista, o sea, cuando tú ya seleccionas la revista, puedes entrar a la revista para mirar, digamos, las características de la misma. Entonces, ellos en el tiempo de revisión, digamos, cuando dice eh, el scope de la revista y la guía para autores, digamos, ahí te va a decir cuánto tarda. Pero digamos que eso es como cuando uno dice, es un saludo un poco a la bandera. O sea, a veces las revistas dicen, nosotros nos demoramos 90 días en la primera decisión o en que se vea publicada su trabajo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera como de contestar esta pregunta? Que entres dentro de los artículos que han sido publicados, o sea, entras a la revista, miras el número reciente y empiezas a mirar dentro de los artículos de la revista, ahí aparece la información de cuándo el artículo fue enviado y cuándo fue revisado y cuándo fue publicado. Con eso tú te haces una idea de más o menos el promedio. Entonces, hay unos artículos que, por ejemplo, dice fue enviado en el 2022 y publicado en el 2023. Hay otros que dicen lo enviamos en enero y se publicó en febrero. Entonces, con eso tú, digamos que sacas un promedio para la revista. Dices, bueno, más o menos, si mi artículo es una revisión sistemática, miro artículos de revisión sistemática para saber cuánto tiempo le tarda en esta revista verse publicado. En el Elsevier Journal Finder también, digamos que tú lo puedes filtrar por tiempo para la primera decisión. ¿Qué es la primera decisión? La decisión que hace el editor. Cuando llega un trabajo, él dice, ok, es de interés y lo envío para revisores. O no es de interés y te lo devuelvo. No me interesa para la revista. Esa primera decisión, digamos que es la que normalmente dura. Hay unas revistas que son de 3 meses, hay unas revistas que son de una semana. Entonces ahí lo importante es que tengas en cuenta, dependiendo de tu necesidad, dices, ok, es que yo quedé comprometido a publicar para graduarme. No me piden tenerlo publicado. Entonces de esa manera es pues como filtrar y decir, bueno, necesito revistas que rápidamente decidan. ¿Vale?
para ingresar a la base de datos, colocas SJR en Google. Eh, Mira, aquí antes de que nos saque, ya nos va a sacar. Mira, si yo, por ejemplo, digo, mm, tengo Google, ¿no? Y escribo SJR, me salen estos resultados. Este es el Journal Ranking que utilizamos. Y listo, ¿vale? No sé qué otras preguntas tenemos acá. Eh, sí, la voy a poner en el canal de YouTube. Entonces, pues básicamente lo que terminé ahorita de cerrar acá y cargarlo al canal para que lo puedan buscar. Mi nombre completo en YouTube, Alejandro Botero Carvajal, y ahí les debe aparecer, ¿vale? Bueno, listo, listo. Que ya está todo. Ok.